Se me escucha a cambio. Muy bien. Bueno, gracias por venir a todos. Bienvenidos a esta primera velada que vamos a hacer este año. Una charla en la que después vosotros podéis preguntar sobre los temas que se os hayan quedado más pendientes sobre lo que hemos visto, porque es un poquito difícil de explicar lo que quisiera que hoy habláramos. Bájate los dos, ¿sabes? No. Yo pago el otro. Perdona. ¡Corten! Ahora ya no pita. Eso se llama acoplamiento. Y es una cosa muy interesante cuando se acopla un micrófono. Porque cuando se acopla un micrófono lo que está pasando, técnicamente, es que el sonido del altavoz se está metiendo por el propio micrófono. Es decir, el micrófono se está escuchando a sí mismo. Y cuando el micrófono se escucha a sí mismo, el sistema se bloquea. Como si nosotros enfocáramos una cámara a su propio monitor de televisión, la cámara se pone en blanco. No puede mirarse a sí misma. Una cámara no puede mirar al monitor que la refleja y un micrófono no puede coger el sonido del altavoz que emite su propio sonido. ¿Sí? Entonces, cuando el emisor es a la vez el receptor, es decir, cuando el yo se mira a sí mismo, entonces se va a infinito. Como si enfocáramos dos espejos uno frente al otro. Si enfocamos dos espejos el uno frente al otro, no pueden reflejar nada. Solo se refleja el marco hasta el infinito. Y esas metáforas son muy interesantes. Cuando yo trabajaba en televisión con los micros y con las cámaras, pensaba mucho sobre esto, ¿no? Sobre la autorreflexión o la sensación de mirarse a sí mismo. Cuando a ti te graban y tú te ves, lo primero que dices es: oh Dios mío, yo no soy así. ¿Soy así? ¿Sabes? Te escuchas y dices: te he puesto la grabación de lo que has dicho. ¿Hablo así? ¿Esa es mi voz? Yo que hice cuando trabajaba de actor miles, sin exagerar, de capítulos de televisión, porque eran culebrones, muchos, tardé años en adecuar la imagen mental que yo tenía de cómo yo era a lo que veía en la cámara, a lo que veía en pantalla. Ya con el tiempo me fui acostumbrando. ¿Pero qué nos quiere decir eso? Que tenemos una idea de nosotros mismos que no es la verdad. Porque nosotros mismos no somos una idea. No podemos ser una idea. ¿Sí? No vamos a hablar específicamente de esto, pero va a estar relacionada con esto. A mí se me ocurrió el título de esta conferencia cuando estaba viendo un vídeo de un psicoanalista francés que se llama Lacan. Y Lacan, que es como el Dalí del psicoanálisis, le preguntaba a un alumno: ¿y usted podría definir qué es el inconsciente? Y dice Lacan: el inconsciente es lo que sabes, pero no sabes que lo sabes. Y me pareció la definición más acertada que había escuchado. Porque hay muchísimos procesos internos que son totalmente inconscientes, que son nuestros, que nosotros los sabemos, pero no sabemos que los sabemos. Y sin embargo nos condicionan totalmente el comportamiento. Y no solamente nos condicionan el comportamiento, sino que nos condicionan el mundo que vemos, la propia percepción del mundo que vemos. ¿Qué pensamos de las demás personas? ¿Cómo las caracterizamos? ¿Cómo las adjetivamos y las calificamos? Todo eso son percepciones subjetivas, es decir, propias, pero las tomamos como verdades. Y no nos damos cuenta
de lo condicionadísimas que están. Y eso no solo nos pasa con la percepción del mundo, sino que nos pasa con la percepción de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos una idea de lo que somos. ¿Sí? Todo el mundo cree que es algo determinado, ¿no? Una idea. Y entonces dices, ¿será verdad esta idea que yo tengo de mí mismo? Y entonces miras en el diccionario a ver qué es verdad, ¿no? Y ponemos la famosa boca de la veridad, que si tú metes y dices una frase, te pilla la mano, ¿no? Dice en la Real Academia de la Lengua, verdad es conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Es decir, la mente tiene una idea, por ejemplo, sobre el yo, y entonces eso que yo creo que soy es verdad si cuando hago cosas, las cosas que hago se corresponden a la idea que yo tengo de mí mismo, pero nunca funciona, o casi nunca funciona. No hay más que ver los realities de televisión. Cuando se ven a sí mismos, cuando les ponen las imágenes de sí mismos y el proceso, ellos intentan disimular, ¿no? Pero están pasando un proceso realmente traumático, porque se están confrontando consigo mismos. Es como en el programa este de Hermano Mayor. ¿Sabéis cuál os digo? Que al final le ponen las imágenes del chaval rompiéndole la tele en la cabeza a la abuela. Pues, claro, él se da cuenta de eso, porque él lo estaba viviendo de una experiencia. Luego, la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos, el reflejo que nos hacen los demás, lo que nos dicen los demás que somos, y cómo nosotros nos comportamos en acción, cómo nuestra conducta no suele estar de acuerdo con la idea que tenemos de nosotros mismos. Por eso decimos, se me fue la cabeza, no sé lo que me pasó. Entonces el yo no se comporta en conformidad con el concepto que tenemos. Y además dice, otra conformidad es de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. ¿Quién es el que dice lo que piensa, piensa lo que siente y siente lo que hace? Si la mayor parte de nosotros estamos condenados a pensar una cosa, sentir otra cosa y hacer otra distinta. Por eso en estos mismos realities, lo que más se acusan unos a otros es de que eres muy falsa. Es una falsa. ¿Qué es una falsa? Que es como el gran pecado, ¿no? Pues es decir una cosa y actuar de la manera contraria. Luego, nosotros no somos verdad en tanto en cuanto no somos lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos a la vez. Porque nadie conoce los secretos del corazón de un ser humano. Y uno en sí mismo se siente de una manera, piensa de otra manera de cómo siente, o le gustaría sentir de otra manera de cómo siente, dice otra versión, dependiendo de si está cenando con la abuela, con el novio, con las amigas o en el trabajo, y luego ejecuta acciones dependiendo del rol en el que está por la mañana. Es decir, el rol del que por la noche se acuesta diciendo mañana me levanto pronto y voy a correr, no es el mismo que se levanta por la mañana. Que esgrime, todo, tiene un listado en el cuaderno de razones por las que... Propiedad que tiene una cosa de mantenerse sin mutación alguna. ¿El yo se mantiene sin mutación alguna? ¿El cuerpo que tenemos de bebé es el mismo que tenemos de 20 años? Si fuéramos el cuerpo, no. ¿Las ideas que tenemos son las mismas? No. ¿Las emociones que tenemos son las mismas? No. No hay nada que tú puedas encontrar que se mantenga en el tiempo. Nada. Luego, según la definición del diccionario de la verdad, el yo no se mantiene sin mutación alguna, luego es mentira. Y luego juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Y es que el yo al final es como un círculo que yo hiciera con una luz. ¿Sí? Vosotros estaríais viendo el círculo y parecería que hay un círculo, si yo hago un círculo con una luz, pero ese círculo en realidad parece que está sucediendo porque está en movimiento y nosotros lo que estamos viendo es el movimiento del tiempo. ¿Sí? Y la mente construye un círculo, pero en realidad no está viendo un círculo, solo está viendo diferentes momentos de luz. El ego funciona igual. Creemos que porque el tiempo
al irnos recordando continuamente en esa idea que tenemos de nosotros mismos se mantiene, lo estamos manteniendo, creemos que es real, pero en realidad es como un intermitente, está, no está, está, no está, está, no está. Es decir, si pensamos en él, está, si no pensamos en él, no está. Estoy hablando de la idea de sí mismo, no de la experiencia de ser uno mismo, que son cosas distintas. Pero es que confundimos las dos cosas. No tenemos muy claro qué es la experiencia de ser y qué es la idea de ser. La idea de ser es un concepto. Y ese concepto, según la definición de la verdad, es mentira. Lo cual no quiere decir que nosotros no seamos. Nosotros somos. Pero todo lo que pensamos que somos, según esta definición, no es verdad. Entonces, vaya. Esto no es lo que sé que no sé que lo sé. Esto es lo que sé que parece que va a ser que no es así. Pues como decía Platón, ¿no? Dice, ¿cómo nosotros sabemos cuándo es verdad? ¿Cuándo nosotros conocemos algo? ¿Cuándo nosotros sabemos? Nosotros sabemos cuando percibimos el eureka. Como decimos, hostia, pero si esto es así. Claro, si es tal. Es como si dices, una mujer ha estado 10 años con su novio. Su novio que cada año, o sea, cada viernes iba a jugar al squash. Y ella decía, tarda siempre mucho, es que le debe gustar mucho el deporte. Y siempre llegaba él así como muy cansado. ¿Eh? Llega un momento en que recibe un WhatsApp en que le dice una, tía, que sepas que pataclaspa, cataplascas todos los viernes con tu novio. Y entonces, cuando esta chica ve ese mensaje, de repente hace, coño, claro, y entiende. Lo de los viernes, y tú haces la verdad retroactiva. Y esto es que siempre lo has sabido. Cuando de repente tienes el eureka de golpe, siempre lo has sabido. Porque la verdad es accesible. Y nosotros podemos reconocer la verdad. Aquí en Nahual tenemos un verbo, para cuando uno reconoce una verdad propia, que lo llamamos ennafrarse. Los que venís lo sabréis, ¿no? Decimos, este personaje se ha ennafrado, o me he ennafrado que, decir, he encontrado una verdad mía. He encontrado una verdad mía. Y esto implica la pérdida del saber anterior. ¿Me seguís? Okay. Porque para saber la verdad, yo tengo que dejar de saber la mentira. Y yo necesito renunciar a lo que sé. Es decir, para saber hay que dejar de saber. Hay que dejar de creer que sé y replantearme si lo que sé es verdad o no es verdad. E inmediatamente, cuando la verdad se acerca, la reconozco, porque esa verdad en el fondo, en el fondo, en el fondo soy yo. Yo soy la verdad. Todos somos esa verdad. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que está, digamos, es como una especie de sustitución de la verdad. ¿Por qué sé que todo el mundo tiene la verdad dentro de sí? Porque, por ejemplo, lo que yo hago en las sesiones individuales de karma, lo que llamamos aquí el árbol, hacerte el árbol del karma, la lectura del árbol del karma que le explica a la gente por qué le pasa lo que le pasa y por qué no le pasa lo que quiere que le pase, en realidad te está contestando la otra persona, porque es el arte de hacer preguntas, ¿no? Y es como decía Sócrates, cuando la pregunta es adecuada, la persona sabe responderse, porque tiene la verdad dentro. Y entonces él solo se da cuenta. Si somos capaces de hacernos las preguntas adecuadas, como la verdad está en nosotros, porque nosotros somos la verdad, entonces la verdad emerge por sí misma. No hay que ir a buscar que nadie me dé la respuesta, porque aunque tú vayas a que alguien te dé la respuesta, si tú no tienes la pregunta, te van a dar la respuesta y no la vas a procesar, no la integras. No entiendes lo que te están diciendo. Tú crees que lo entiendes, pero no lo entiendes, porque no tienes la pregunta lo suficientemente profunda como para entenderlo. ¿Sí? Cuando alguien viene con la pregunta, entonces es súper fácil que él mismo se responda.
Si no viene con la pregunta y tú sales a la calle con un megáfono, no sirve de nada, nadie se entera. Aunque estés diciendo las grandes verdades universales. ¿Sí? Y hay veces que te han dicho una cosa muchas veces y tú crees que la has entendido y pasa tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y de repente lo entiendes. Y esa comprensión es distinta de la anterior. Es como cuando coges un libro 10 años después y vuelves a leértelo. Y dices, coño, si no había entendido nada. O cuando ves una peli 10 años después. Una película que viste con 20 años la ves con 40. De repente haces, madre mía. Mira, la peli tenía el mismo nivel de verdad. ¿Sí? Luego es la capacidad de nuestra búsqueda lo que nos enseña a poder acceder o no a la verdad. ¿Cuáles son las grandes preguntas? Las hemos escuchado 1000 veces. Son las grandes preguntas que tenemos que respondernos. La pregunta de las preguntas es, ¿quién soy yo? Esta es la gran pregunta. Lo que llamaba Ramana Maharshi el Atman Vichara, la indagación sobre el ser. Damos por hecho que somos de una determinada manera, damos por hecho que somos algo en especial, y ese algo en especial nos pasamos la vida defendiéndolo, y estamos en realidad poniéndole murallas a un fantasma. ¿Quién soy yo? Es la pregunta más profunda. Pero claro, es una pregunta irrespondible. Racionalmente irrespondible. Lo cual no quiere decir que yo no pueda comprender la respuesta, pero la respuesta va a ser experiencial, no va a ser racional. La respuesta correcta a la pregunta ¿quién soy yo? Y lo contrario de la respuesta correcta a la pregunta ¿quién soy yo? Son verdades las dos cosas. Lo contrario a una verdad profunda es otra verdad profunda. Porque las verdades profundas no son racionales, las verdades profundas son experienciales. Y por eso se dice que son inefables, no se pueden transmitir. No se pueden transmitir por el lenguaje. Puede haber una especie de transmisión así por la vivencia, ¿no? Por osmosis energética. Pero no por el lenguaje, porque si tú no tienes la pregunta, da igual la respuesta que te dé cualquier maestro. Tenemos todas las parábolas de todo lo de Buda, del Cristo, tal, hablando de esto. La semilla que cae en tierra fértil. Solo el que está preparado para recibir la verdad. El que tenga sed beberá. ¿Qué es la realidad? ¿Soy libre o estoy condicionado? Esto es de lo que más me gustaría hablar. ¿Por qué sufro? ¿Cómo evito ese sufrimiento? ¿Y qué pasa tras la muerte? Hay una pregunta que hacemos siempre cuando hacemos el árbol kármico a los consultantes, que es, si se te apareciera un ángel en tu habitación en un estallido de luz y te dijera, vengo del cielo a contestarte una pregunta, ¿qué pregunta le harías? ¿Qué has dicho? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Qué hay después de la muerte? Es la pregunta que más gente hace. De todas maneras, la gente puede hacer cualquier tipo de pregunta. Os sorprenderías lo que podemos llegar a preguntar. Otras preguntas que son interesantes y que podéis revisarlas cuando colguemos la conferencia en el YouTube, las podéis revisar, ¿no? Son muy útiles si yo me planteo esto realmente. No va a dar tiempo de trabajar sobre todas, ¿no? Pero os las menciono simplemente. ¿Por qué no me permito lo que necesito? Me paso la vida pidiendo cosas que yo creo que necesito, pero no me las doy. ¿Por qué creo que si actúo como yo soy de verdad seré querido? Porque generalmente pensamos lo contrario. Que tengo que ser de una determinada manera que no soy yo naturalmente y espontáneamente para ser querido. Si yo fuera yo totalmente, ¿sería querido? ¿Soy más o menos que los otros? ¿En qué soy más o menos? ¿Mejor o peor? Hablo de grados de superioridad e inferioridad.
Cuando alguien, por ejemplo, en un Gran Hermano, hace una autodefensa gigantesca, casi maníaca, de yo soy el elegido de la divinidad, lo que está teniendo es un profundo sentimiento de inferioridad detrás de eso. Porque tú intentas transmitir lo contrario de lo que temes ser. Tú quieres que todo el mundo vea que tú eres lo contrario de lo que temes ser. Reflexionar sobre esto. ¿Cómo me gusta a mí que me vea la gente? Como muy... Pues es que temo ser lo contrario. Creo que soy lo contrario, de hecho. ¿Estoy al servicio de la gente o la gente está a mi servicio? Porque hay estos dos tipos de personas. ¿Qué autoridad me guía? ¿Mi propia autoridad? ¿Una autoridad externa? ¿Lo que me decían mis papás? ¿Lo que me dice algún gurú? ¿Un escritor que me gusta mucho? ¿Lo que nos dice nuestro excelso presidente? ¿Qué autoridad me guía interiormente? Cuando yo tengo dudas, ¿a quién le pregunto? ¿Cómo busco esa autoridad dentro de mí? ¿Qué miedo me guía? ¿Es mi consejero el miedo? ¿Yo actúo en base a evitar algunas cosas u otras? ¿Me baso en mis deseos en una carencia? Es decir, dado que me siento carente de algo, ¿busco lo contrario de eso compulsivamente? O lo que es lo mismo, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, o dime de lo que deseas y te diré cuál es tu carencia compulsiva. ¿Sí? ¿Cuánto valgo? ¿Tengo valor realmente? Creo que tengo valor. Del 1 al 10, ¿qué valor tengo? No son preguntas que nos hacemos todos los días. ¿De qué o de quién dependo realmente? Esto tenemos en la radiofórmula muchas propuestas de sin ti no soy nada, se me rompe, ¿sabes? O sea, yo llevo años intentando hacer una lista de Spotify con canciones que tengan letras positivas. Creo que tengo 12. Que yo pueda decir, esta dice cosas chulas. Hay miles y miles y miles y miles de letras sobre la catástrofe. ¿Soy bienvenido en los sitios? ¿Me siento bienvenido cuando voy a dónde? ¿En casa de quién soy bienvenido? ¿Creo que la gente se alegra de mí? ¿Se alegra de que yo aparezca? ¿O creo que me tengo que ganar eso? ¿Qué es lo que me merezco? ¿No soy suficiente? ¿Soy culpable? ¿De qué soy culpable? Pues yo os digo, gran parte de las ansiedades, de los ataques de ansiedad, lo que están teniendo detrás es un profundo sentimiento de culpa inconsciente. Yo sé algo que no sé que lo sé, que es que soy culpable de algo. Esa culpa está sumergida. Y entonces lo que siento solo es el síntoma, la ansiedad. Mirar a ver en qué situación podría yo sentir ansiedad y qué culpa puede haber detrás de esa ansiedad. Y seguro que es una culpa muy antigua y que no se tiene en pie racionalmente, pero ahí está, en el inconsciente. ¿Estoy seguro? ¿Soy una persona que estoy seguro en cualquier situación? ¿En qué situación no estoy seguro? ¿Cuál es la amenaza si yo, por ejemplo, hablo en público? ¿O cuál es la amenaza en una relación íntima? ¿Me siento seguro en casa de mis padres si les cuento de verdad quién soy? ¿Y lo que miro por internet? ¿Me quiero? Mucha gente, ¿tú te quieres? Te bloqueas si te hacen esa pregunta. No sabes qué decir. Sí, no, ni. ¿Mi vida me satisface? Esta es una gran pregunta. ¿Soy libre?
¿Soy libre de ser como soy? ¿Tengo propósitos? ¿Voy hacia un sitio? Siempre digo que es muy importante tener un propósito. Si yo no tengo un propósito, no tengo una ilusión. Si yo no tengo una ilusión, entonces no cojo información y no doy información. Soy un sistema cerrado. Cuando yo no tengo propósito, soy un sistema cerrado. No transmito ni cojo información, porque no hay propósito. Entonces estoy estancado. Y el estancamiento, la pérdida de información de un sistema, produce entropía. Y la entropía es la destrucción. Si un programa, como decían en Matrix, si un programa no tiene propósito, Matrix lo borra. Si no tengo propósito, me degenero y me muero. Aunque no tenga por qué llegar al propósito. El propósito solo es el motor que me lleva hacia. Yo siempre pongo como ejemplo, tú vas hacia aquel castillo que está en lo alto de la montaña. De camino al castillo, de repente encuentras una casita de chocolate maravillosa con una rubia esplendorosa que te dice... Y entonces tú dices, pues ya no voy al castillo, ¿sabes lo que te digo? Pero has encontrado la casita porque ibas para el castillo. Si no llegas a ir hacia el castillo no habría casita. ¿De qué no me puedo librar? ¿Tengo razón en lo que creo? Porque generalmente no nos planteamos si tengo razón. Yo digo mucho una frase, mucho de las que más digo, por supuesto no es mía, que es, la felicidad consiste en elegir entre tener razón o ser feliz. Y casi todo el mundo elige tener razón. No hay más que ver cómo está el patio. Preferimos matarnos entre nosotros, poner las vallas, poner los pinchos, creer que el otro es lo peor, todo con tal de tener razón. De un mapa mental que yo me he montado, que es un puro delirio en sí mismo y que no se basa en nada más que en emociones de muy bajo nivel. Pero es que para poder descubrir nuestra verdad, lo que sabemos y no sabemos que sabemos, tenemos que ser capaces de aumentar la conciencia, que lo hemos escuchado 1000 veces. Pero nosotros necesitamos separarnos de los contenidos de la conciencia, que es crear una conciencia testigo, que lo hemos escuchado 1.000.000 de veces. Pero es lo único importante en el fondo, aumentar la conciencia, darme cuenta de, pisparme, coscarme, enterarme, estar al loro. ¿Sí? Porque la mente tiene 3 cosas. La mente decimos, la mente. ¿Y de la mente qué es? Y de la mente es el espacio donde sucede todo eso. Podríamos decir que es la mente. ¿Sí? Un espacio donde sucede la imaginación, los pensamientos, los recuerdos, las memorias y las percepciones sensoriales. Las percepciones sensoriales son el mundo. El mundo que percibís, a este tipo hablando, esto es vuestra mente, está dentro de vuestra mente, lo estáis cogiendo con vuestra mente. Nosotros creemos que eso es ahí fuera, en realidad no es ahí fuera. Este tipo que está hablando dentro de vuestra cabeza. Estáis construyéndolo con vuestra propia mente. El espacio donde este tipo está hablando es vuestra mente. Y lo que pensáis de este tipo hablando es vuestra mente. Además, las proyecciones que hacéis hacia lo de después, qué va a pasar después de la charla y de dónde venís y lo que os ha pasado, también es vuestra mente. O sea que tenemos por una parte contenido propio, por otra parte percepción sensorial, el mundo, por otra parte significado, o sea, yo voy cogiendo significado de cada cosa que voy percibiendo. ¿Sí? Estas son el espacio, el contenido. Serían 2 partes de la mente y una tercera parte que es la importante, que es el que se da cuenta de todo esto. Ese que se da cuenta de todo esto no puede ser percibido. El que se da cuenta no puede ser percibido. No puede, es imposible. Es una imposibilidad ontológica, no se puede percibir al percibidor. ¿Sí? Pero si yo no soy consciente
si yo no me pongo desde el consciente de ver el espacio de la mente y los contenidos de la mente, entonces lo único que pasa es que el percibidor no está. Y estoy solamente metido en los contenidos de la mente. Y si yo estoy metido en los contenidos de la mente, no me entero de nada. Yo creo que me estoy enterando, pero en realidad no me estoy enterando de nada. Me estoy comiendo todas las mentiras del mundo como verdades. Luego, la clave está en ser capaz de separarse. Porque cuando yo soy capaz de ejercer el poder que tiene el testigo, entonces el testigo puede modificar y elegir y seleccionar y dirigir y conducir y bloquear y parar y seleccionar los contenidos de la mente a voluntad. Si no, nuestra propia mente nos come y nos crea el 98% del sufrimiento. Es decir, 9 de cada 10 sufrimientos son provocados porque no tengo control mental, porque me estoy convenciendo de estupideces, porque estoy proyectando cosas horribles en el futuro, arrepentimientos del pasado, estoy pensando que todo el mundo se está riendo de mí, que los demás me quieren, que no me quieren, que debería haberlo hecho mejor, que todo eso es bla 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 bla, el loco de la colina, bla, y no soy capaz de pararle. Y me creo que eso que dice es verdad, es un puto disparate. ¿Sí? Si yo mañana voy a recibir unos análisis, no sé si son buenos o son malos hasta mañana. ¿De qué me sirve pasarme el día con ansiedad? ¿Y por qué me tengo que pasar el día con ansiedad? Porque no soy capaz de parar los contenidos mentales. No tengo ningún control de los contenidos mentales. Me los como con patatas. Y es letal. La mayor parte de los problemas que se resuelven en terapia son imaginarios. Los problemas reales se resuelven en el mundo real. Los problemas imaginarios se resuelven con otro tipo de imaginación. Para poder tener otro tipo de imaginación, tengo que ser capaz de cortar los pensamientos, discriminarlos, dirigirlos, saber hacia lo que quiero pensar, hacia lo que no. Si yo no tengo práctica en hacer eso, si no he creado el testigo, si no soy consciente de que yo soy el que mira los pensamientos y no el pensamiento, de que yo puedo decidir si ese pensamiento es verdad o no es verdad, de que el pensamiento me puede proponer una cosa y yo después decido si ese pensamiento me conviene o no me conviene. Pero no, todo el mundo nos creemos que la primera gilipollez que dice el pensamiento es verdad. Nadie se plantea si cada pensamiento es útil. ¿Este pensamiento es útil? ¿Me lo quedo o no me lo quedo? Eso no sucede. No tenemos el testigo despierto. Y como no tenemos el testigo despierto, somos esclavos del inconsciente. Por ejemplo, la libertad. ¿Qué nivel de libertad tenemos sobre lo que creemos que son los demás o si las cosas nos gustan o no nos gustan? Mientras que yo no trabaje el consciente, mientras que yo no trabaje el testigo y el testigo sea capaz de ir profundizando en el inconsciente, es decir, en lo que sé en lo que yo sé, pero no sé que lo sé, mientras yo no sea capaz de meter el testigo en zonas que antes eran escondidas, ¿seguir? No tengo libertad, porque lo que me gusta y lo que no me gusta en la vida, que yo creo que es verdad que me gusta o no verdad que no me gusta, viene dirigido por una parte cerebral de la cual no tenemos ningún control. Es decir, de la mente, de los contenidos de lo que yo pienso, yo puedo tener un control real, pero de verdad se puede tener un control real. Si tú meditas, practicas y tal, tienes control sobre los contenidos mentales. Pero por mucho que tú quieras, tú no puedes controlar las emociones. Tú puedes cabalgarlas, surfearlas, pintarlas de verde, tal, pero no puedes decidir lo que sientes. No puedes decidir de quién te enamoras. No puedes decidir si las cosas te gustan o no te gustan. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes decidir? Porque viene por parte del inconsciente. La información, yo veo algo, esa información entra por los ojos, pasa a esa zona que es inconsciente y pasa antes a esa zona
Y esa zona ya lanza la sensación que me produce. Si me gusta o no me gusta. Entonces yo cuando veo la silla, yo ya veo la silla bonita o fea. Yo ya no veo la silla en sí misma. Yo ya la veo condicionada por el inconsciente, que está condicionado por el pasado, que está condicionado por la educación infantil. ¿Sí? Luego yo no puedo decidir lo que siento. Y como no puedo decidir lo que siento, soy esclavo de esos sentimientos porque yo me creo que eso que siento es la verdad. Y simplemente digo, es que a mí no me gustan los macarrones. Y creo que, bueno, pues no sé, porque a mi cuerpo le debe pasar algo ahí genético raro que no me gustan los macarrones. Pues si tú investigas y buceas, te das cuenta que el día que había macarrones pasó una desgracia en tu casa. Y está ahí, metido en el inconsciente. Las emociones no se pueden decidir. Si tengo alguna capacidad de decisión, alguna capacidad de libertad, es si yo actúo o no actúo, aun teniendo esa emoción. ¿Sí? Cuando la gente dice, es que quiero que se me pase, yo te soy fóbico a las piscinas, por ejemplo. Quiero que se me pase. Dices, está complicado. Porque lo que quieres es no sentir el miedo a las piscinas, que es lo que te impide acercarte a las piscinas. Pero para curarte el miedo a las piscinas, tienes que ser capaz de acercarte a la piscina soportando el miedo a la piscina, hasta que el cuerpo interno, hasta que el inconsciente, hasta que el sistema límbico comprende que es absurdo tu miedo y que no pasa nada, porque estás delante de la piscina o dentro de la piscina y no te está pasando nada. Pero eso solo va a pasar después de que tú hayas tenido un chungo muy gordo acercándote a la piscina. ¿Me entendéis? Pues eso con cualquier miedo que tengáis. El sistema emocional toma el control y nos impide hacer lo que queremos. Y como no podemos decidir lo que sentimos, tendríamos al menos que ser capaz de controlar la voluntad de lo que vamos a hacer, incluso aunque tengamos emociones que nos dicen no hagas eso. Porque nosotros nos definimos por nuestras obras. Por ejemplo, un refugiado sirio, un inmigrante, ¿sí? Dependiendo de cómo está esa imagen, con qué la estoy yo asociando dentro de mí, el mismo personaje, ese pobre chaval, yo lo puedo ver en niveles muy muy bajos emocionales, luego hay niveles de emoción de mayor vibración, de mayor conciencia, de mayor capacidad, y niveles de vibración muy bajos, muy destructivos. ¿Eh? Si lo veo desde la vergüenza, pues a mí me parece un sucio deplorable, me da vergüenza y asco. Si yo veo a ese chico en la tienda de campaña y me siento vergüenza y asco, él no es vergüenza y asco. Vergüenza y asco soy yo, que tengo ese nivel de emociones. Yo estoy generando la vergüenza y el asco. Yo soy la vergüenza y yo soy el asco, él no. Porque otra persona, un poquito más evolucionada, lo que ve es un truán vago que vive de mendigar. Y entonces está enfadado. Una persona un poquito más evolucionada lo que ve es un desesperanzado en un mundo horrible sin solución en el que todo es el caos y el apocalipsis y el horror. Entonces está en la tristeza y en la decepción. Alguien un poquito más trabajado lo que ve es una amenaza que me viene a quitar el pan. Y entonces estoy cabreadísimo. Dependiendo de si yo tengo trabajo, si no, si mis hijos tienen, si no. Otro, con otro trabajo, dirá, a mí es que esto no va conmigo, a mí me da igual, yo mientras esté en mi barrio, mientras no esté en mi barrio, mi blin. Otro es, por favor, que alguien haga algo, por favor, que este hombre no puede estar ahí, hombre, por favor, por favor. Pongo la tele y se acabó. ¿Sabes? Otros son los indignados, los que hacen, ¡sí, coño, tal! Y salen y protestan y tal. Otros quieren animarle a él a que lo consiga y a movilizarse, incluso pueden ayudar o empezar con las acciones. Otros quieren enterarse de por qué está pasando eso. ¿Sí? Lo ven y dicen, ¿qué le pasa a este pobre chico? Entonces quieren enterarse de lo que pasa en su país, de cómo se puede solucionar, de qué soluciones hay que ponerle aquí, cómo podemos ayudar, qué es lo que puedo hacer yo. Cuando ya has
no tienes emociones muy, muy negativas, al final tus emociones son positivas, viendo al mismo tipo. Y entonces crees que es un ser movido por el bien y la búsqueda del derecho a su felicidad. Y entonces yo hago lo que puedo por ayudarle. Y ya, si estoy muy, muy ennafrado, entonces me creo que es una parte de mí que merece todo el amor y toda la ayuda. ¿Cuál de todos esos es verdad? Todos son verdad. Pero fíjate qué diferencia de si yo pienso, ay, mira el puto negro, qué asco, a que yo pienso, es una parte de mí divina que necesita ayuda y voy a apoyarlo totalmente y le deseo todo, con toda la compasión del mundo lo mejor. Es el mismo estímulo. ¿Entendéis? El inconsciente, lo que sabemos pero no sabemos que lo sabemos, nos propone una visión de ese personaje y nos creemos que es la verdad. Y lo defendemos ahí con el dedo levantado. ¿Cuáles son los disparadores principales? Cuando yo me siento vulnerable, los digo, lo que son que los disparadores los llamamos a esas sensaciones que hacen que el inconsciente tome aún más el control de lo que yo estoy percibiendo. ¿Sí? Quizá deberíamos dar las luces de allí y de allí para que no os quedéis ciegos. ¿Puedes dar la luz aquella de la puerta? Y así os puedo ver. Los disparadores emocionales son cuando yo pierdo el control emocional. ¿Sí? Básicamente cuando me siento vulnerable, o sea, amenazado. Cuando tengo miedo a la locura, a mi propia locura, entonces estoy en un estado de caos, de ansiedad, de pánico. Cuando me siento solo, cuando siento dolor físico, cuando creo que tengo una responsabilidad que no puedo complacer. Es decir, no soy capaz de superar la amenaza, entonces tengo pánico, miedo. Puedo llegar a tener vergüenza de mi pasado continuamente, aunque sea una cosa que me estoy imaginando. Yo puedo estar aquí avergonzadísimo de que me miréis porque en mi pasado hice no sé qué. Eso no está ahora, yo no soy ese, eso es de una vida anterior, pero sigo avergonzadísimo porque me creo que eso soy yo. Al futuro. A las propias emociones. Casi todo el mundo tiene miedo a sus propias emociones. Es el miedo más común. Tú no tienes miedo al estímulo que te produce la emoción. En realidad tú tienes miedo a la emoción que sientes frente a ese estímulo. ¿Sí? Cuando tú tienes una fobia, si tú tienes fobia a los perros, ¿sabes? Y a ti te viene un fifí, un perrito fifí moviendo el rabo, tú sabes que ese perro no te va a atacar. Primero porque es un fifí. Después porque tiene una cara bueno que te cae. Después porque te dice su dueña, no te preocupes que no hace nada. Después porque al perro le importas 3 narices. Y además va atado. Y dentro del coche. Pero tú estás... Y dices, mira qué perro. Y es una amenaza gigantesca. El perro es una amenaza gigantesca. No, me da pánico mi emoción. Yo no tengo miedo al perro. El perro me despierta el miedo, pero el miedo es mío. Y el miedo se despierta porque cuando yo tenía 3 años, un perro parecido me metió un bocado. Mi madre se puso a gritar, mi padre se pegó con el otro, a mí aquello todo me pareció caótico, y con 3 años dijo el dueño del inconsciente, el cancerbero que guarda el guardián del infierno, dijo, bueno, todo es esto para adentro, venga. Los mete adentro, cierra con 3 candados. Y de mayor yo digo, tía, es que a mí no me gustan los perros, ¿me entiendes? ¿Por qué? Si a mí me encantan. Digo, pues a mí no. Qué asco, qué asco. Y luego a los asociados, quiero decir, ahí pone a los asociados. O sea, los asociados es, si el día que me mordió el perro yo llevaba unos vaqueros cortitos, no me vuelvo a poner unos vaqueros cortitos. No sé por qué, pero no soporto los vaqueros cortitos. Yo sé, sin saber que lo sé, que los vaqueros cortitos están asociados a una emoción de pánico y entonces no me gustan los pantalones vaqueros cortitos. Y si mi madre se empeña en ponerme los pantalones vaqueros cortitos, monto un pollo que mi madre, ¿pero este niño es tonto? ¿Qué le pasa? Y el niño, ¡ah! Porque si le ponen los pantalones le muerde el perro interior. Interiormente, en lo que él sabe que no sabe que sabe, si le ponen los pantalones le muerde el perro. Igual que si se come los macarrones, sucede la desgracia.
Pues nosotros le cogemos pánico a las cosas asociadas, a los sitios donde pasó no sé qué. Si yo estoy jugando, si mi niño está jugando en una piscina de bolas y se tira de cabeza, como en un vídeo que vi el otro día, buenísimo, ¿no lo habéis visto? Sí. Es buenísimo. Dice, ¿me tiro? Y dice, sí, venga, 1, 2, y se tira de cabeza. Él decía que se iba a tirar, los padres creían que se tiraban por un tobogán, pero no se tiró por el tobogán, se tiró por un lado y de cabeza. Y se oye a la madre decir, pero de cabeza no. Bueno, pues esa madre, y probablemente ese niño, espero que el niño no, porque a lo mejor se lo pasó guay, pero si se te pega un ostión, ese niño no le vuelven a gustar nunca las bolas de colores, ni los toboganes amarillos. Y si alguien dice 1, 2 y 3, entra en pánico. ¿Entendéis las asociaciones del inconsciente? De eso nos tenemos que liberar, ese es el arte de la terapia. Porque si no, yo puedo creer que he comprendido filosóficamente la realidad intrínseca del ser y la iluminación de tal, y sigo siendo un puto neurótico. Que va por la vida creyéndose que los negros que vienen de África son asquerosos, que vienen a quitarme el trabajo, y que los perros son peligrosísimos y que las piscinas de bolas habría que eliminarlas. Hay que distinguir claramente entre si mi fobia es a una cosa razonable, si tú puedes decir, yo es que tengo fobia que me tiren el aceite de la sartén por la espalda. Dices, no tienes ningún problema del inconsciente. Me siento como asustado de que me coma un cocodrilo. Dices, claro, eso no se puede curar. Pero si yo soy fóbico a las diademas de Leticia, pues algo hay. Que el día que me puse la diadema en mi casa para jugar, mi padre me dijo, ¿qué coño haces? Y me metió en rijosteo que diademas nunca. Y como mi novia se ponga diademas, salgo corriendo. Te tengo que dejar. Y ella no entendiendo nada. Entonces, para no sentir ese tipo de emociones que nos van a subir cuando nos enfrentamos en el mismo estímulo, tenemos, no lo sabemos que las utilizamos, pero el cancerbero del inconsciente, el guardián del inconsciente, las puertas del infierno, que es, y del cielo, tiene 3 sistemas. Uno es la supresión, es decir, yo esto lo reprimo o se lo proyecto al de enfrente. ¿Sí? Yo voy en mi coche, sistema de proyección, voy en mi coche y de repente, me habréis oído contarlo, veo un rubio extraordinario, musculado, de pantalón ceñido y culo apretado, y sí, me viene sensación de deseo sexual. Inmediatamente el cancerbero hace, por aquí no vamos bien, tú para adentro, le dice ese deseo. Lo mete para adentro y se lo coloca a la novia. Y entonces dices, ¿qué cojones haces mirando a ese tío? Y la novia hace, ¿qué? ¡Que estás ahí, que se te van los ojos, coño! Pero tú eres tonto. Y no soy consciente. Se lo estoy colocando a otro. Esto lo hacemos todo el rato. No hay más que ver la batalla nacionalista. Todo el rato le estamos colocando la proyección al otro. Para yo poderme... No voy a entrar en el tema, pero... Para yo poderme sentir mejor, necesito tener a alguien que me lo impida. Para yo poderme sentir el mejor, necesito, sin serlo, sin no ser igual de bien que otro, yo puedo mantener la idea de que soy el mejor o de que soy mejor que, si tengo la idea de que no puedo ser mejor porque el otro me lo impide. ¿Me seguís? Entonces así puedo decir, yo sería estupendo si me permitieran. Que es lo mismo que la pereza de sofá. Si yo escribiera sería como Goethe. Pero no me pongo nunca, por si acaso no. Porque si me pongo, a lo mejor se descubre que no soy tan extraordinariamente brillante como creo ser. Esa es una de las razones de la pereza inconsciente. Pues yo me lo pasaría muy bien, sería una gran mujer si no estuviera viviendo con este mastuerzo, que me impide la felicidad. No. Estás utilizando de excusa. El día que yo me independice del marido, entonces sí brillaré. La expresión también es pasándole el chungo a otro, directamente. Le cuento y el otro sale con una depresión de... Y yo ya le he pasado todo el marrón, se come el marrón el otro y punto.
Somos la sociedad de la queja. Quedamos para quejarnos. ¿Qué tal? Pues tía, pues no me dice el otro que yo tenga que pongo, pues sí, ya te digo, pues placa, pues anda que el mío, pues no hay más que ver una sala de espera del médico. ¿Eh? ¿Esto qué le pasa? Pues yo no tengo, bueno, lo mío es muy gordo porque tengo un hígado, el páncreas, el esófago, y una cosa que me han visto en la cabeza. Eso no es nada. Mi cuñado... Ya dices, ¿estamos compitiendo a ver quién está peor? Competimos para ver quién está peor. O escapando, directamente. Pongo la tele, una manera de escapar, la más común, diaria, varias horas. Las drogas, me voy a fumar uno porque es que... ¿Me entiendes? Me fumo uno y no me doy cuenta de la catástrofe por la que voy. Y ahora hay una cosa que es letal. Está muy bien, tiene grandísimas ventajas, todos las utilizamos, pero... me estoy dando cuenta de que la chavalería, y ya los mayores, no tienen ninguna capacidad de tolerancia frente al conflicto. ¿Por qué? Porque está el Twitter para salvarte. Es decir, en el mismo instante en que tengo una sensación incómoda, tengo el móvil para hacer... Fijaros cuando alguien coge el móvil. Generalmente es porque ha pasado inmediatamente antes algo que no le ha gustado. ¿Que le ha gustado? Hombre, sí, que le ha gustado y se hace una foto y hace... Pero, por ejemplo, o sea, tú ves cómo se hacen fotos y te te hago una foto y se hace clac, clac, y se me dice, esa no soy yo. Y se puede hacer 45 hasta que sí sale ella. Y entonces la colocan en el Instagram. Y mira a ver cuántos likes tiene. Si no tiene likes, depresión. La defensa de la idea del yo. Bueno. El ego se defiende, por ejemplo. Os pongo ejemplos de cómo el ego se defiende. ¿Qué hora es, David? Ya se me va la cabeza. Las 8. El ego se defiende. Por ejemplo, las cualidades que nosotros tenemos y no las podemos expresar porque tenemos prohibiciones internas que no conocemos, son las que más admiramos en los demás. Nosotros admiramos de los demás una cualidad que es propia. Si no, no la podría admirar. ¿Sí? Reflexionar sobre esto. Rechazamos de otro lo que nosotros mismos nos reprimimos. Si yo he dejado de fumar después de un gran esfuerzo y veo que alguien fuma, como yo todavía tengo que reprimirme mucho para no fumar, le digo, ¿qué coño haces que te están matando? Le suelto toda la represión a él. Le quiero reprimir que no fume también. Pues si yo fumo, me da igual. Se está matando igual, pero nos matamos juntos, no es lo mismo. ¿Sí? Castigamos a los demás por nuestros pecados. Si yo creo que soy un falso, pues cuando veo a alguien falso lo machaco. Cuando ves que alguien castiga a alguien mucho por algo es porque ese defecto es propio. Y en sí mismo no se lo castiga. Como dice la clásica frase castellana, no hay peor señora que la que fue criada. En vez de ser al revés. También castigamos a los que hacen cosas que nosotros o no hacemos, o no pedimos, o no sentimos. Por ejemplo, la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia cuando el vecino se compra un coche mejor que el mío. Es que mírale, que está ahí chulito con el coche, que siempre se tiene que gastar. Estoy ahí, en realidad si viera esa emoción lo que quiero es matarlo. O sea, me gustaría eliminar eso. No quiero eso, quiero eliminarlo, que esto no esté. ¿Por qué? Porque que él tenga ese coche me hace sentir a mí que yo no lo tengo y eso me recuerda a mi propia inferioridad, que si me viene de que me decían que tú eres un mierda, que no sé qué, todo eso sale cuando este se compra el coche. Y yo, para evitar sentir eso, lo que creo es que él es gilipollas. Pero ese coche me lo compraría yo si pudiera. Luego, no hay nada de gilipollas en comprarse ese coche. Solo que yo quiero eliminar al que me da envidia para no sentir mi inferioridad en la comparación. ¿Lo entendéis? Lo que tengo miedo es una proyección. Lo que tengo miedo es de mi miseria. Al otro no le pasa nada. Las competiciones en los realities entre las chicas a ver quién es más mona.
Una decía, es que me encanta que me odien. Eso quiere decir que soy la más pibón. Acusamos al otro de lo que no nos permitimos. Nos transformamos en el agresor para no ser la víctima. Esto es letal. Es como lo del chiste de Gil aquel, ¿no? Dice, iba paseando por la calle y vi 3 kinkis pegándole a un negro. Y pensé, me meto, no me meto, me meto, no me meto. Y dice, me metí, le pedimos una entre los 4. Si yo no quiero ser la víctima, entonces me transformo en el agresor. Prefiero ser malo a ser la víctima. Y esto en las estructuras tribales, por decirlo de alguna manera, esto es por lo que la masa enloquece, ¿sí? Y de repente coge a alguien y le hace una barbaridad. Los linchamientos son esto. Me transformo en el verdugo para no ser la víctima, porque si yo me pongo a defender a la víctima, que es lo que mis sentimientos me dirían, entonces puedo ser yo la víctima. Y dice el inconsciente, no. Vamos a ser unos cabrones igual que estos, pero nos libramos del marrón. Lo que pasa es que eso tiene consecuencias después. Nos autolesionamos si no podemos atacar al agresor. Esto se ve, por ejemplo, en niños pequeños, cuando no puede pegar a su... Tiene rabia porque el padre ha sido injusto con él, y entonces no puede pegar al padre. Cuando es muy bebito lo va a intentar. Pero el papá no se pega. Y entonces el niño, como no sabe qué hacer con la rabia, pues a lo mejor se tira al suelo y se da un cabezazo, se pega, o si pasa por ahí el cachorro, le enchufa. Porque necesitas hacer algo con esa agresividad. Esa agresividad, el cancerbero dice, para adentro tú también. Y después ya la sacaremos después con alguien que nos recuerde ese día que me dijo mi papá. Nos culpamos para defender nuestra idea de nosotros mismos. Es decir, si yo tengo un pensamiento... La culpa es una manera de defenderse para no cambiar. Si me siento muy culpable por comer compulsivamente, eso está impidiendo que yo deje de comer compulsivamente. La culpa no sirve para nada. Porque yo lo que tengo que hacer es sentir el dolor de ser un compulsivo, de ser un perverso, de ser un vengativo, de ser un mentiroso. Entonces, cuando yo me doy cuenta de verdad que he sido un mentiroso también, no solo un mentiroso, sino que a veces me he comportado como un mentiroso, entonces puedo dejar de ser un mentiroso. Mientras que yo eso lo transforme en culpa y digo, madre mía, de verdad, es que estoy fatal porque yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así. Yo no soy así. Y dices, sí, también eres así. Intentamos que los demás tengan lo que no tuvimos, esa es la vocación profesional. Hacemos a los demás lo que necesitamos para nosotros. Otra versión de la vocación profesional. Y para no darnos cuenta de esto, de lo que sabemos y no sabemos que sabemos, pues decimos, nos ponemos maníacos, por ejemplo. ¿Qué es ponerse maníaco? Pues hacer como lo contrario. ¿Sí? Como yo me siento débil, voy de fuerte. Como yo tengo tristeza interior, voy de... ¿Qué tal? ¿Eh? Como en realidad pienso que soy un alfeñique, voy a decir, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Como creo que soy bobo, pues entonces me pongo gafitas, creo que tal, intento hacer de intelectual, voy con un libro, digo, ahora estoy leyendo. Si yo voy es porque me temo que soy lo contrario. O la gente que no puede parar quieta. ¿Por qué no puede parar quieta? Pues si para quieta se abre el inconsciente y tiene que mirar, sé, y no quiere. Y entonces lo que hace es no parar. O comer, dormir, ver la tele, distraerme. O nos vamos a mundos internos. Me pongo a fantasear, a crear otro mundo interior. Yo, tal, porque está. La espiritualidad. Los planos sutiles. Las energías vibracionales de alta dimensión. Que yo no digo que no, pero si no es una sustitución de la verdad. Si no estoy haciéndome ver que no, porque me ha quitado la energía. Entonces, bueno. A ver si no estoy haciendo una versión que no es para intentar no tener la versión real. Más ajustada. O le contamos nuestro problema a todo el mundo, lo que decíamos antes de la queja. O repetimos una y otra vez un bucle, todo el rato. No tendría que hacer esto, pero bueno, cuando... tendría que levantarme a correr. Joder, que pronto, ya no quiero levantarme a correr. Bueno, mañana me levanto a correr. Sí, mañana por la noche vuelvo a hacer la misma lista. Y me preparo la música. La mañana siguiente no me vuelvo a levantar y me vuelvo a sentir culpable. Sin conciencia ese ciclo puede durar años. Los bucles de repetición duran años.
O directamente nos disociamos, somos Jekyll y Hyde, no me conozco. ¿Sabes? Esa parte de mí que hace eso tan perverso, no soy yo. Cuando esa parte está activa, yo no estoy. Está totalmente sumergido en el acto perverso. Perverso así aleatoriamente, ¿eh? O directamente rompemos con la realidad, entonces ya hacemos una psicosis. ¿Eh? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Lo primero es porque el yo se resiste porque no sabe quién va a ser si cambia. Está tan acostumbrado a ser de una determinada manera, aunque sea miserable, rastrero, que si me comporto de otra manera, hago lo que llamamos la crisis de inexistencia. Y esto en terapia se ve mucho. La persona cuando se cura hace una crisis de inexistencia y tiene dos posibilidades. O su terapeuta lo lleva a niveles superiores de identidad, que quiere decir camino espiritual, que no quiere decir religioso, o esta persona vuelve a la jaula de la que salió por miedo a no ser. Es una crisis de no ser, no sé quién soy, con lo cual no sé qué tengo que hacer. Y el no saber quién soy es uno de los grandes regalos, uno de los grandes regalos que te puede hacer la vida. Pero en ese miedo, entre no ser, que yo lo percibo como muerte, y ser una mierda, prefiero ser una mierda. ¿Sí? Por autoimportancia. Porque claro, llevo tantos años defendiendo esto, que ahora ceder me cago en la puta. ¿Sabes? Si me doy cuenta de que he estado 50 años equivocado, entonces sé que soy muy tonto. Y no quiero pensar que soy muy tonto. Y para no pensar que soy muy tonto, sacrifico los 50 siguientes. Fidelidades a otros. Mi mamá siempre me dijo, eres la niña más tonta que hay en el barrio. Y si yo soy súper lista, entonces pierdo la única relación que tenía con mi mamá, aunque lleve muerto 30 años. Entonces, por fidelidad a esa identidad proyectada, yo me mantengo en la misma línea. O tengo ventajas secundarias, claro, si estoy súper malita y tengo a toda la familia pendiente, pues coño, es que tengo unas ventajas secundarias extraordinarias. Si yo me curo, me van a dejar de cuidar, me van a dejar de llamar, me van a dejar de atender, me van a dejar de mimar. Y a veces digo, bueno, pues el inconsciente dice, mejor me quedo enfermo. Hay que animar a la persona a confrontar eso, a renunciar a las ventajas secundarias y a ser capaz de enfrentarse a los miedos del cambio que van a ser normales. Porque en el fondo nosotros soñamos como vida lo que nos creemos que en el fondo del inconsciente nos merecemos. Vivimos la vida que en el fondo de lo que sabemos, pero no sabemos que sabemos, nos creemos merecer. Y eso que nos creemos merecer está en base al valor que yo he deducido que tengo en base a cómo fui querido. Y solo puedo querer en base a cómo quiero, o sea, a cómo me quiero, que es como me quisieron. Y cuánto me quisieron y cómo es lo que me deduce cuánto valor tengo. Y cuánto valor tengo es lo que me dice que es lo que me merezco. Y lo que me merezco es lo que me pasa en la vida. Es letal. Si el hombre busca la felicidad con tanto ahínco, es porque intuye que hay una posibilidad de tenerla en su naturaleza. Si no, no buscaríamos la felicidad. El que ya no busca la felicidad, el que no busca un propósito, lo que hace es una depresión y... Sí, el propósito del depresivo es salir de la depresión, pero ya no tiene más propósitos. Si yo busco la felicidad es porque creo que la hay. El dolor emocional, físico, mental nos lleva a salir de las situaciones conflictivas, es lo que nos permite despertar, pero para eso tenemos que confrontar la conciencia testigo con el problema. Y eso es meterse en la jaula del inconsciente, meterse en lo que sé pero no sé que lo sé. Pero es que la felicidad es la ausencia de eso. De ese dolor, ese conflicto. ¿Sí? Nosotros no nos damos cuenta ahora de que tenemos un grado enorme de felicidad porque no nos está doliendo una muela. Porque si nos estuviera doliendo una muela, como la muela duele aquí, que está demasiado cerca del yo cuando te duele, pero te duele allí, todavía puedes decir, me duele el pie allí. La muela te duele aquí.
Y eso ya es el sufrimiento. La felicidad es que se acabe el sufrimiento. Pues, ¿qué notas cuando no tienes el dolor de muela? Nada. Eso es la felicidad. Cuando se acaban los problemas, lo que surge es lo que somos, que es la felicidad. La felicidad es la ausencia del dolor. Vamos a ir con esto y con poco más, para que haya preguntas. ¿Qué hacemos, aparte de utilizar las diferentes técnicas espirituales y terapéuticas que tenemos a nuestra disposición en este mundo multidimensional que tenemos ya, para poder conocer lo que sabemos y nos condiciona y no sabemos que sabemos? Lo primero, o sea, al final del final del final, las emociones se rigen en base a la valoración que hacemos de nuestro propio comportamiento. De si nosotros creemos que hemos sido verdaderos, que hemos sido justos, que hemos sido honestos, que hemos sido reales, que hemos buscado el bien, que hemos buscado la belleza. Porque esos principios, los principios éticos que están súper mal vistos ahora, porque suena a curilla, ¿sí? Esos principios no son principios que yo puedo seleccionar o elegir. Esos principios son ladrillos de los que está hecha la realidad del ser. Es decir, el ser, lo que nosotros somos, que es idéntico a la divinidad, tiene como ladrillos constructivos, es decir, su esencia última es el bien, la verdad, la bondad, la belleza, la justicia. Eso es lo que somos de fondo. Si nosotros nos desalineamos de lo que somos de fondo, desde el control de la vida, lo que hacen es zumbarnos emociones negativas para que espabilemos. Y entonces me siento asqueado, me siento sucio, me siento que no estoy haciendo lo que debería. Porque a ti te puede pasar cualquier cosa, pero tú si tienes la conciencia tranquila, que también está como muy vieja esta idea, y eres un hombre de buena voluntad, que ya esto nos vamos al año de la catapum, tienes por lo menos la paz de espíritu. Y entonces no hay sufrimiento. Puede haber dolor, pero no hay sufrimiento. El sufrimiento emocional de verdad es cuando yo he sido malo, me he comportado mal, me he mentido, he engañado, he sido egoísta, he hecho daño aposta. ¿Entendéis? Eso es cuando yo me desalineo en mi comportamiento de lo que son los principios centrales y entonces me hostio. Igual que si yo quisiera saltarme la ley de la gravedad. Si yo me quiero saltar de la ley de la gravedad, como la ley de la gravedad es intrínseca al mundo, el mundo es la ley de la gravedad, entonces yo salto del taburete y el ostión que me meto es enorme, porque no te puedes saltar las leyes universales físicas. ¿Entendéis? Pues de la misma manera, todo comportamiento que se aleje del bien, bondad, belleza y justicia, lo que hace es provocarme un estado de ánimo continuado que al final me hace sentir fatal. Porque el estado de ánimo es determinista, quiere decir, no es libre, no lo puedo elegir. Viene de serie, ¿y quién me lo da? Me lo da el inconsciente. ¿Y ese inconsciente quién es? Ese inconsciente es el depósito de todo lo que yo he hecho. Y todo lo que yo he hecho hace un juicio sobre mí mismo. Y ese juicio sobre mí mismo me dice si he actuado bien o no he actuado bien. Y si no he actuado bien, entonces me siento mal. Y voy a terapia. Y la mayor parte de la terapia no es tanto por lo que me han hecho, sino por lo que yo hice con lo que me hicieron. Por eso, un pequeño cambio de comportamiento crea más sosiego interior que muchas técnicas de autodescubrimiento y de que te introduce, no te da, no te pone, no. Al final es ser bueno y portarse bien. Y eso te hace que estés tranquilo. Pero es que ahora esto está muy mal visto, parece una idea del año de la PUN. Esto nos lo saltamos, esto nos lo saltamos, esto nos lo saltamos, esto nos lo saltamos, nos lo saltamos, nos lo saltamos, nos lo saltamos, esto no. Si yo no hago caso a esas emociones negativas que estoy teniendo cuando me estoy desalineando de los valores éticos profundos, ¿estáis siguiendo bien todos?
Entonces el cuerpo empieza a advertirme. Pero yo no me estoy cuidando. Soy un bailarín, el cuerpo me está diciendo deberías cuidarte, pero yo sigo bailando 10 horas al día. ¿Sí? Porque necesito conseguir un éxito que no he tenido. Entonces el cuerpo entra en lo que son las fases ya de enfermedad. Empezamos con una reacción de alarma. Lo primero que os decía, malestar emocional. Después tengo miedo. Puedo tener incluso ataques de ansiedad. Y estoy enfadado. ¿Estoy enfadado por qué? Porque me estoy tratando mal a mí mismo. Me estoy haciendo lo que otros me hicieron. Me convencieron de que yo no podía descansar, es muy trabajador, que es una cosa que está muy bien, ser muy trabajador, pero hay sectores culturales o sectores sociales donde tienes que deslomarte vivo y ser el más tonto de tu empresa para ser un hombre que entra en un ramo trabajador. ¿Sí? Bueno, se levanta a las 5 y va y hasta las 12 no llega a casa reventado. Dice, pues eso no es admirable. Pero si lo hace, y lo hace porque le han educado que eso es lo admirable, la explotación del esclavo es lo admirable, pues entonces hace primero una reacción de alarma. Si eso no funciona y sigue haciéndolo, va a hacer una reacción de resistencia. El cuerpo, la sabiduría del cuerpo. El cuerpo va a hacer una reacción de resistencia y le va a provocar más emociones negativas, le va a provocar ansiedad, le va a provocar angustia, le va a provocar ira, estoy enfadado, le va a provocar fobias, le va a provocar problemas de sueño, problemas de apetito, problemas digestivos, fatiga, problemas de deseo sexual. Si no corrige, porque el control te está diciendo, cuidado que no estás funcionando, si sigo sin corregir, me tomo más pastillas para poder hacerlo y sigo actuando mal, en base a mi ética personal, a que no me estoy cuidando, a que no estoy queriendo el bien para mí o para los míos, pues entonces entro en una reacción de agotamiento, estancamiento, y eso ya es dolor muscular, intolerancia alimenticia, náusea, vértigo, colon irritable, hipertensión, trastornos hormonales, infecciones, errores del sistema inmune, todo tipo de problemas del sistema inmune, fatiga crónica. Y si el cuerpo ve que no hago ni caso y que estoy cegado y que el ego no es capaz de ceder y rendirse y decir estoy equivocado, tengo que cambiar de comportamiento, entonces el cuerpo toma el mando, da un golpe de estado al lóbulo frontal, anula la voluntad y entonces me invalida. Y entonces nos postra, nos enferma y si no aprendemos nada nos hace una invalidez permanente, una depresión o una enfermedad mortal. ¿Esto quiere decir que toda enfermedad mortal, todos estos problemas tienen esa causa? No, yo no voy a decir esto, pero podríamos investigar cada uno sobre sí mismo a ver si tiene parte o no tiene parte de esto, cada vez que nos pongamos malos o alguien de los nuestros se ponga malo. Específicamente si está siguiendo ese patrón. Porque en el momento en el que yo cambio la creencia, el comportamiento, la idea o la emoción, eso se para. Y vuelvo otra vez a sentirme bien, porque mi comportamiento me ha llevado otra vez hacia los valores de lo que yo soy. Verdad, bondad, justicia y no sé qué. Belleza. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Había unas cuantas cosas más que quería trabajar, pero lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer solamente esto. Una pequeña como resumen de qué me lleva a mí a ir bien, ¿no? ¿Cómo empiezo a sentirme mejor? Con respecto al comportamiento. No estamos hablando de que yo necesite terapia o algún tipo de proceso de transformación con ayuda, que es muy necesario. Y hay muchas veces que uno puede hacer un trabajo espiritual y luego se ilumina y si no ha hecho ningún trabajo terapéutico es un iluminado neurótico perdido. ¿Sí? Porque son planos diferentes, ya me lo habréis oído. Una cosa es los déficits del yo, los déficits del ego y los problemas terapéuticos relativos a mi identidad personal, y otra cosa son los principios universales, los principios espirituales, que yo me puedo intentar alinear con esos, pero si no me he curado, por mucha buena fe que tenga en intentar hacerlo, no voy a poder. Va a coger el mando lo que sé, pero no sé que lo sé. Va a coger el mando el inconsciente. Si el inconsciente está lleno de conflictos que yo desconozco, no me sirve solo la voluntad, tengo que hacer discernimiento.
Tengo que darme cuenta y ceder y cambiar la razón. Básicamente, para terminar, satisfacer las necesidades bajo la ética. Satisfacer las necesidades quiere decir las necesidades que todos tenemos. Todos tenemos 3 necesidades. Si las 3 están inoperativas, te estás muriendo. ¿Qué es? Autoconservación. Somos un animalito que se quiere autoconservar. Si ya no se quiere autoconservar, te estás muriendo. Y eso implica los deseos de agua, comida, techo, ropita. Satisfacerme eso. Si no lo tengo, como un refugiado, pues todas las cosas superiores no me pueden dar la satisfacción, porque eso es básico. Como si yo no tengo trabajo, no tengo dinero y estoy hipotecado, se acaban tirando por la ventana cuando les quitan la casa. Porque no pueden con el problema emocional del riesgo de supervivencia. ¿Me explico? Lo primero es eso. Después, la energía libidinal, que es la energía relacional con la que nos relacionamos, el grupo, tener amigos, parejas, relaciones familiares, buenas relaciones en el trabajo, esto es imprescindible. Relaciones sexuales, relaciones, no todas son imprescindibles, pero que estas necesidades tienen que ser cubiertas mínimamente para poder sentir bien. Hay que diferenciar cuando yo estoy satisfaciendo las necesidades biológicas naturales entre lo que yo necesito, que tengo derecho como ser humano a pedirlo y a buscarlo y a luchar por ello, y de lo que yo estoy encaprichado, que son cosas distintas, porque todos necesitamos comida, pero no grandes cantidades de chocolate cada día. ¿Entendéis? Todos necesitamos sexo, pero no tanto. O tampoco. ¿No? Me dice un amigo mío que follar más porque menos es imposible. Autenticidad en la experimentación de nuestras emociones. Y esto es lo que decía, de que cuando el inconsciente te propone una emoción, no entres en recursos de huida. La clave está en dejarse sentir eso. No en ser eso, no en identificarse con eso, sino en dejarse sentir eso. Y aunque yo esté sintiendo eso, actuar en base a los principios éticos de lo que yo creo que debo hacer. Incluida la emoción negativa, sin huir de ella. ¿Sí? Es como en lo gigante de la figura del padre, el arquetipo del padre, una de las cualidades principales que tiene que hacer es, cuando el niño cree que va a fracasar, es decirle, vas a conseguirlo, hazlo una vez más. Estoy seguro de que vas a conseguirlo, hazlo una vez más. Siempre dentro de que esté dentro de las posibilidades del niño. Tienes que intentarlo una vez más, porque si el padre me convence y yo lo intento, una vez más, el padre y la madre, pero más el padre, para los chicos. Si el padre me convence de esto y yo lo intento y lo consigo, entonces cambia mi identidad. ¿Entendéis? Porque si no lo consigo, ya habría tomado un significado sobre mí. Y porque mi padre me empujó a intentarlo y lo conseguí, mi autoestima mejora y la autoestima es felicidad. Entonces, la motivación en el intento. En la experimentación de esas emociones, que el niño sea capaz de intentarlo pese a que la emoción le dice que no. Que todos huimos en cuanto tenemos emociones mínimamente negativas, nos vamos inmediatamente al Twitter. Autenticidad entre la acción, el pensamiento y la emoción. Confianza y lleno de energía y con total confianza en ti mismo, ¿no? Como dicen los chamanes cuando tomas confianza, cuando tomas ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Que es una sustancia alucinógena que toman ellos, medicina, con la que entras en lo que sabes, pero no sabías que lo sabías. Y ellos te dicen, tienes que entrar con confianza en tu conocimiento, con confianza en la propia sustancia, con confianza en tu chamán y con confianza en el grupo. Nadie te dice no entres con miedo, porque con miedo vas a entrar. Pero vas a entrar con miedo y con confianza. ¿Entendéis? Es súper importante no ser gobernado por las emociones. No quiere decir no sentirlas las vas a sentir, pero tú tienes que ser capaz de actuar en base a los principios éticos que tú quieres y que tú eres, con la emoción negativa, sintiéndola, hasta que le convences al inconsciente de que no tiene sentido esa emoción negativa en esa situación. Si nos quedáramos solo con esa idea, sería feliz. Dar y tener ayuda,
No dejarse invadir, ni mental, ni emocional, ni sexual, ni material, ni espacialmente, porque hay muchas veces que como te comportas bien, pues la gente se cree que... ¿sí? Y tú hay muchas veces que en los espacios personales solo se puede entrar por invitación. Tienes que ser capaz de decir no y sí. Tienes que ser capaz de, si te quieres invitar y has sido rechazado, decir, entiendo el mensaje. Y de la misma manera, si te llaman demasiado y tú no quieres, no tienes por qué. Saber poner límites espaciales, emocionales, sexuales. Respetarte. Respetando, pero respetarte. Y hacer cosas nuevas. Como dice Dispensa. Joseph Dispensa. Es la manera de mantener el cerebro limpio, abierto, nuevo. Aprender, tener un proyecto, tener un propósito, tener una obra y tener un sentido. Y si no, intentar a ver qué es lo que a mí me gustaba jugar de pequeño. Porque hay muchas veces que los deseos son frutos de las carencias. Y cuando ya he satisfacido cuando ya he satisfecho la carencia a través del deseo, entonces me quedo sin nada. Y es un buen momento para entrar en el legado. Es decir, ¿qué quiero dejar yo en el mundo? Cuando yo me vaya, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a ser de mi obra? ¿Qué dirán? ¿Que me lo llevé todo? Divertirme, claramente. Olvidarme de los acondicionantes del pasado, lo que llamamos la recapitulación, el borrar la historia personal, que es lo mismo, quitar los condicionantes del inconsciente. Y un equilibrio entre el amor y el cuidado a la otra persona y a mí mismo. Porque hay algunos que no se quieren nada, entonces exigen que los demás se lo den todo, dependencia total. O al revés, hay gente que está todo el rato en servicio, pero en servicio esclavo, no en servicio amoroso o tal, sino está odiando al que sirve todo el rato. Es pobrecito yo o pobrecita yo que tengo que estar aquí de esclavo, siempre sacrificadita. Y pues no lo hagas. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Sí, vamos a dejarlo aquí. La conciencia de confusión no está confundida. Cuando yo me doy cuenta de que estoy equivocado, no estoy equivocado. Estoy entrando en la verdad. Si yo me doy cuenta de que estoy equivocado, estoy en certeza. ¿Sí? Bien. En resumen, no todo lo que yo sé, no todo lo que sabemos es la verdad. No todo lo que pensamos tiene simetría con lo que sucede, es la verdad. El mundo no es otra cosa que nosotros proyectados fuera. Esa visión del mundo en realidad es como nosotros somos por dentro, y si nosotros cambiamos por dentro, el mundo va a modificarse por fuera. Si nosotros somos bonitos por dentro, el mundo es bonito por fuera. Si nosotros somos justos por dentro, vemos la justicia fuera. Si nosotros somos sabios por dentro, vemos la sabiduría de la vida fuera. Y si no lo somos, vemos el mundo al revés. Y ya vemos cómo está el mundo. Que lo hacemos entre todos. Y no se trata de decir, ¿tenéis vosotros qué? Sino tengo yo qué. Tengo que saber qué es lo que yo sé, que me condiciona, pero hasta que no me he puesto a mirarlo, no sabía que lo sabía. ¿Vale? Muchas gracias a todos por venir.